Lección Cuaresmal. Queridas hermanas, queridos hermanos, reciban un cordial saludo con el deseo de que se encuentren bien. En el número 87 de la exhortación apostólica Post-Sinodal Verbum Domini, el Papa Benedicto XVI nos recordaba los pasos de la Lección Divina. No solamente nos presentaba los 4 peldaños clásicos, sino que añadía un quinto más con la finalidad de que nuestra lectura orante llegase a su plenitud. Y podríamos decir que ese quinto paso propuesto por el Papa Benedicto XVI es como el que nos da la posibilidad de interpretar el relato evangélico que la liturgia nos propone para hoy, 20 de marzo. El pasaje está tomado del capítulo 8 del versículo de Juan, concretamente los versículos del 31 al 42. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son del linaje de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque mi palabra no cala en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero ustedes hacen lo que han oído a su padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera el padre de ustedes, me amarían, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. En este texto, Jesús aparece en diálogo con unos judíos que curiosamente habrían creído en él. Pero de lo que se trata es más bien de una invitación para pasar de un sentirse impresionados o bien por lo extraordinario del mensaje o por la grandiosidad de los gestos de Jesús, a un escuchar atentamente y poner por obra lo que se nos dice, lo que se nos pide. Un texto que podríamos utilizar en este momento como iluminador es el de 1 de Corintios capítulo 15, concretamente los versículos 1 y 2. En este texto, Pablo les dice a los corintios que el evangelio que les ha predicado debe ser mantenido con firmeza o vivido con firmeza. Ese evangelio tiene la capacidad de salvar, siempre y cuando se conserve inalteradamente. En caso contrario, se puede haber creído en vano. Por lo tanto, la actitud receptiva del mensaje evangélico debe ir acompañada de una transformación de la propia vida, de un actuar en sintonía con el mensaje acogido. Mantenerse en la palabra significa igualmente conocer la verdad, y es esa verdad la que tiene la capacidad de liberar. No es una liberación aparente, provocada o por una idea mantenida, o por una tradición o por una costumbre. Los judíos que están interactuando con Jesús, tal como el relato evangélico lo deja entrever, parece que siempre pensaron que por el hecho de poseer la ley eran ya depositarios de la verdadera revelación. Sin embargo, en el Evangelio de Juan
aunque también en otros pasajes, como por ejemplo la carta a los Hebreos o Gálatas 4:4, se nos dice de que Dios se hizo carne, de que la palabra de Dios se hizo carne. Por lo tanto, aceptar a Jesús es aceptar la palabra de Dios. Y a la inversa también, aceptar la palabra de Dios es acoger realmente a Jesús. Se dice en el texto evangélico que hay que conocer la verdad, y la verdad es la que nos hace libres. En griego, el término empleado por el Evangelio de Juan es aletheia, y significa eso. Significa verdad, realidad, sinceridad, honestidad también. Pero desde el punto de vista etimológico, la palabra griega aletheia, utilizada para verdad, significa literalmente no olvido, o lo que es lo mismo, tener la capacidad de recordar o de ejercitar la memoria. En ese sentido, cuando nosotros somos personas de la verdad, significa que lo recordamos todo, pero que eso que lo recordamos, al mismo tiempo lo ponemos por obra. Solo ahí es cuando se puede adquirir o se puede alcanzar la libertad. Tal vez sea oportuno en este momento utilizar lo que la teología moral concibe como libertad o define a una persona libre. Una persona libre, dice la teología moral, es aquella en donde existe una perfecta armonía entre su razón y su voluntad. Dicho de un modo diferente, una persona libre es aquella que piensa correctamente, que ha formado su pensamiento, pero al mismo tiempo que obra, que actúa acorde con esos pensamientos. En sentido contrario, una persona no libre es aquella que es víctima o bien de la ignorancia que va en contra de la razón o bien de las pasiones que van en contra de la voluntad. Así pues, nosotros, como criaturas de Dios, estamos llamados a ser libres, a llevar una vida intachable, puesto que lo contrario es sinónimo de esclavitud. El ser humano, por lo tanto, es libre solo para actuar correctamente, para obrar el bien, porque lo contrario es signo de esclavitud. Dentro del relato evangélico de hoy, surge una especie de oposición entre la libertad propuesta por los judíos y la que ofrece Jesús. Para los judíos, la libertad parece ser consecuencia del hecho de pertenecer al linaje de Abraham o a una determinada raza. Eso explica el sentimiento de orgullo que hay en ellos. Por el contrario, Jesús pone en evidencia que eso no es garantía de libertad, que la libertad no puede ser exclusividad de la pertenencia a una determinada raza. Podríamos decir entonces que lo que está haciendo Jesús es ampliando incluso la libertad para todos los seres humanos. Mientras que los judíos se ufanan de tener la libertad por herencia, lo que parece incluso otorgarles ciertas licencias, el evangelista propone a Jesús como el dispensador de la libertad. Es una prerrogativa suya. En ese sentido, no aceptar a Jesús es continuar en una situación de esclavitud, de no conocimiento de la verdad. El versículo 37 dice lo siguiente: Ya sé que son descendencia de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no prenden ustedes. Ese versículo 37 parece ser un eco del versículo 19 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Así pues, no cumplir cabalmente la ley es estar en pecado. Y
ello es sinónimo de no acoger la palabra de Jesús, porque tiene un corazón endurecido como consecuencia del sentirse seguro, no necesitado de nada más que su propio pensar. El versículo 38 termina por marcar la diferencia entre los diversos modos de obrar. Los judíos, a la luz del versículo 44 del capítulo 8, siguen a su padre, obran de acuerdo a su padre, y curiosamente ese padre es el diablo, el que incita al mal. Por el contrario, lo que propone Jesús va en sintonía más bien con la voluntad del Padre Celestial. Así pues, mientras que los judíos obran según su padre, que es el diablo, por lo tanto pecan, el obrar de Jesús es de acuerdo al Padre Celestial. Y no solamente es de acuerdo al Padre Celestial, sino que los dos terminan teniendo un único modo de ser, un único modo de pensar. En el versículo 39 se nota cómo los judíos entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Entendieron que Jesús les estaba atribuyendo como padre al demonio. Por eso reaccionan airadamente. Y ellos intentan defenderse diciendo de que son hijos de Abraham y al mismo tiempo de que son hijos de Dios. Pero Jesús les desenmascara cuando les dice que si de verdad fuesen hijos de Abraham, se comportarían como Abraham, porque Abraham en ningún momento obró en contra de Dios. Fue obediente a Dios, creyó profundamente en Dios e hizo todo lo que Dios le estaba pidiendo. En tal sentido, se podría decir que los judíos ni siquiera son herencia de Abraham, porque no están actuando como el patriarca. En el versículo 41, nuevamente se pone de manifiesto la reacción por parte de los judíos. Cuando le dicen que no han nacido de hijos de prostitución, no son hijos de prostitución. La palabra prostitución, desde el punto de vista de la literatura del Antiguo Testamento, también significa idolatría o estar en relación con otras divinidades. Por lo tanto, ellos están diciendo de que no son hijos de idolatría como si lo son, por ejemplo, los gentiles. En cambio, el versículo 42 es tremendamente contundente. Jesús responde diciendo: si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo he salido y vengo de Dios, y no he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. En síntesis, estar con Jesús significa, por un lado, escuchar su palabra. Pero no solamente escucharla, sino hacer la vida, adecuar la propia vida a la voluntad de Jesús, al deseo de Jesús. Amar a Dios es amar a Cristo y obrar de acuerdo a lo estipulado por Cristo. Esto amplía la salvación a todos los seres humanos, indistintamente de su origen o de su connotación religiosa, como pretendían los judíos. ¿Quiénes entonces son los que conocen la verdad y los que alcanzan la libertad? Los que ponen en práctica la palabra de Dios. ¿Qué más podríamos decir nosotros para continuar con nuestra reflexión? El texto evangélico de hoy nos mueve a un replantear nuestra relación con Cristo y por ende con Dios mismo, pues no se trata de una vivencia pasiva del amor a Dios, sino que ello debe verse evidenciado en el modo de ser, en un comportamiento moralmente correcto. Como aparece evidenciado en los 2 primeros capítulos de la carta a los Romanos, frente a la imposibilidad
humana de vivir conforme a la voluntad de Dios, surge entonces la necesidad de pedirle a Él la luz y la fortaleza para obrar de acuerdo a su santa voluntad, al igual que para que Él ejerza con nosotros su infinita misericordia. Queridas hermanas y hermanos, si nuestra vida no cambia, si solo somos seres de costumbres, rutinas, tradiciones o de glorias pasadas de otros, ¿cómo podemos decir que Cristo es el centro de nuestra vida y al mismo tiempo nuestro Señor? Y finalmente, es necesario que vivamos de acuerdo a la dignidad de cristianos. Por ello es momento de dejar una vida marcada por la esclavitud del pecado, que en resumen es todo lo que nos hace daño, lo que nos denigra, para que de verdad podamos ser libres y por ende verdaderos hijos de Dios. Que Dios Todopoderoso nos bendiga abundantemente y que todo este tiempo nos ayude a configurar nuestra vida acorde con la voluntad de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Conferencia Episcopal de Colombia.